Me quedo con esa frase: mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado, ya no estoy. Tengo una victoria total, segura, garantizada en Él. Si el Señor me pusiera a escoger una sección o unos versos de la Biblia, yo escogería estos versos en Tito 2, 11 al 14. Voy a tratar de parafrasear o recordar, porque este texto lo memoricé hace 40 años, entonces voy a tratar de recordar. El amor de Dios, no lo vamos a poner en pantalla. El amor de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, o su gracia, enseñándonos a vivir una vida como Él quiere. Y mientras nos vamos con Él, le esperamos con una seguridad, con una maravillosa esperanza. Así que yo le diría al Señor: si me pones a escoger una sección, unos versículos, me quedaría con esos de Tito 2, 11 al 14. Porque me revela no solamente que soy salvo por gracia, sino que esa salvación me enseña a vivir de una manera diferente. Y me recuerda que tengo un propósito. Quiero repasar esta historia de los mineros en Chile el 5 de agosto a las 2:30 de la tarde, cuando les cambió de un momento a otro la vida a estos 33 mineros. Se derrumbó la mina y quedaron soterrados. Estuvieron ahí 69 días, bajo 700 metros de profundidad. Con toda la habilidad que ellos tenían, era imposible salir de ese lugar. Y creo que para ellos en algún momento ya no fue importante el oro y la plata. ¿Para qué necesito el oro y la plata aquí? Necesitamos salir. La cosa es cómo salimos. Y de seguro ellos entendieron que no había salida a menos que su socorro viniera de lo alto. Y durante todos esos días se pensaron en las estrategias de cómo sacarlos. Pero se llegó a la conclusión que la alternativa eran esas cápsulas famosas. Y así los rescataron. Aquí estamos viendo cómo salen a la superficie. Y lo que pudieron haber pensado es: soy libre, soy salvo, voy a vivir. Qué celebración. Cada vez que salía uno de ellos eran gritos de alegría. Hay que ver los videos. Había una celebración porque uno más. Y los 33 pudieron salir. Nuestro caso es similar. No teníamos esperanza, no podíamos salir de la esclavitud a menos que el socorro viniera de lo alto. No había salida para nosotros a menos que Dios nos rescatara. Y a veces creo que en el pasado pensamos o seguimos pensando que nuestra alternativa de liberación es buscar a Dios y llegar a Él y llegar a la eternidad por nuestros propios méritos. Y damos el primer paso del moralismo y no le hago mal a nadie y eso me alcanza. O si doy el siguiente paso, sería la religiosidad. Pero si tengo una religión, soy evangélico o soy católico y con eso me basta.
O doy el paso de voy a la iglesia, tengo una Biblia, tengo 5 versiones, pero no me alcanza para llegar a Dios. La única alternativa de salvación era que Él descendiese. Y ya Semaco y los demás centros comerciales están celebrando, entre comillas, la venida de Jesús a la tierra, que es obviamente para vender. Pero fue Dios quien envió a su Hijo para salvarnos, porque no había otra forma. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Así que no sé cuál es tu historia, cuál es tu caso, cuáles son los peldaños que has estado dando para acercarte y buscar a Dios. No te alcanza. Por eso la alternativa es Jesús enviado para salvarnos. Y aquí entramos a este pasaje de Tito 2, 11 al 14, que nos muestra que somos salvos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. La palabra gracia la vamos a ver en un momento, la cual trae ¿qué cosa? Salvación. La gracia trae salvación ¿a quiénes? A todas las personas, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Porque es Dios mostrando su amor, revelando su amor y su gracia para que su Hijo descienda y nos salve. El siguiente verso. Esa gracia no solo nos salva, sino que nos instruye, que nos apartemos de una vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia de Dios se manifiesta trayéndonos salvación, pero no se queda ahí. La gracia también nos instruye y nos capacita para vivir una vida como Dios quiere. Y además de eso nos da esperanza. Este es un texto maravilloso. Quiero definir la palabra gracia, que es favor inmerecido, regalo que no se alcanza por méritos. Esta palabra ha dado lugar a muchos himnos, a muchas expresiones de teólogos. Un pastor alemán menciona una frase muy famosa: la gracia de Dios es gratis, pero no es barata. Hay himnos como divina gracia, sublime gracia. Y eso es entonces la palabra, porque dice que la gracia de Dios se manifestó. Por lo tanto, hoy estamos celebrando que Dios envió a su Hijo para salvarnos, no por obras, no por los escaños que nosotros queremos dar, sino que su amor se manifestó al enviar a su Hijo para traernos la salvación, porque así dice, la gracia de Dios se manifestó para traernos salvación. Entonces soy salvo, pero también equipado para vivir como Dios quiere, pero también en estos versos reconfortado para esperar a nuestro Señor Jesucristo cuando se manifieste. Lutero mencionó la palabra solo gracia, las 5 solas en Lutero: solo fe, solo la escritura, pero entre ellas solo la gracia salva al pecador. No hay otra forma de salir de ese derrumbe, de esa oscuridad, de esa cueva, a menos que Dios intervenga. Y en eso estamos en esta mañana. Hemos orado mucho para que Dios abra los ojos de tu entendimiento y entiendas esto, que no es por obras, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios me da salvación. Eso es lo que dice el verso 11.
La gracia de Dios. Por eso le hemos llamado el camino en gracia. Pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación. Nos libera el Señor, entonces nos da salvación a todas las personas, sin acepción de personas, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Esa gracia nos da el perdón de nuestros pecados. Esa gracia no se da por obras de justicia. En Tito 3:5, en el contexto, Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva por medio del Espíritu Santo, y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Este es un pasaje precioso, clarísimo. Dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien ni nunca peque. Entonces era imposible la salvación a través de nuestros propios méritos. En las falsas enseñanzas del tiempo de Tito en Creta, era que había salvación a través de otras formas, a través de la ley, a través de circuncidarse. Siempre Satanás ha querido poner los falsos maestros que dicen en la iglesia que hay otras formas de salvación. En ningún otro hay salvación, ni hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesucristo. No hay otro camino. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él descendió, vino a esta tierra para dar su vida. No podía llegar. Él sí pudo bajar y dar su vida. Él vino a salvar a los pecadores, entre los cuales tú y yo somos los primeros, como dice Pablo. Los esfuerzos del ser humano no nos alcanzan para eso. Hechos 4:12 dice lo siguiente. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esto es categórico. Quiero preguntarte esta mañana: ¿qué esfuerzos haces para ser salvo? Tengo una religión, no soy bueno, no le hago mal a nadie. Quiero decirte que no te alcanzan. Pero yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo tengo una iglesia. No alcanza. Porque el único que puede salvarte es Jesús, quien dio su vida. En ningún otro hay salvación. Así que esa gracia de Dios nos perdona nuestros pecados. Nos da la vida eterna, nos da todo lo que necesitamos para una vida abundante. Pero déjenme decirles que ahí nos hemos quedado mucho, diciendo: yo soy salvo y me voy a ir al cielo, y si Dios viene hoy me voy al cielo. Pero hay algo más que eso, porque el siguiente verso nos habla de la gracia, pero que viene a ser como una maestra de pedagogía para enseñarnos a vivir diferente. Creta necesitaba cristianos que vivieran diferente, que no fueran mentirosos, que no fueran borrachos, que no fueran desleales, porque la cultura cretense era eso. Pero Pablo le dice a Tito: tienes que ir ahí y enseñarles a los creyentes a vivir diferente. Y este verso 12 nos muestra algo tan hermoso, porque esa gracia me equipa para vivir bien. Sí, lo tenemos. Y se nos instruye, o sea, hablando de la gracia, porque la gracia nos instruye, que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos,
en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gracia me equipa para vivir bien. Y aquí esta palabra instruye es la palabra que da origen a la palabra actual pedagogía. Y significa enseñar a través de la acción, corregir. Pedagogía significa entrenar a un niño para que llegue a la madurez a través de la disciplina. Si tú no corriges, instruyes a tus hijos, nunca van a madurar. Eso es lo que significa la palabra, entrenar a un niño para que llegue a la madurez a través de la disciplina. Esta palabra significa establecer un proceso de desarrollo mediante un entrenamiento estricto. Es formar a un niño para llevarlo a la madurez plena, es disciplina. Si tú nunca corriges a tus hijos, si tú no los instruyes, van a tener 40, 50 años y van a ser niños inmaduros. Porque es la pedagogía, la instrucción, el entrenamiento que los va a capacitar para la vida. Eso es entonces la palabra instruir aquí. La gracia nos equipa para vivir bien. Pero ¿qué es vivir bien según Dios en este verso? Es repudiar todo aquello que a Dios no le agrada, es renunciar, es apartarnos, dice, de una vida mundana, de deseos que no traen reverencia a Dios. Se habla aquí de placeres pecaminosos, se habla de vivir con sabiduría y de vivir en justicia y disciplina. Voy a leer otra vez el verso 12. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es la gracia de Dios que no solo salva, sino que te dice cómo vivir la vida cristiana a ese nivel. Y ese es un reto para nosotros, para todos en esta mañana. Si vamos a Tito 2:2, hay un enfoque en el adulto mayor, en los hombres mayores. Y él lo que quiere es que estos diferentes grupos, como las mujeres mayores, los esclavos, los amos o los adultos mayores, vivan de esta manera de la que estamos hablando. Y si vemos Tito 2:2, nos habla a los mayores de 30. En esa cultura ser un joven era de 1 a 30. Así que de 30 para arriba ya eras un adulto. Pero dejémoslo de 40 para 60 o más adelante. Enseña a los hombres mayores. Hombres mayores. No está hablando a jóvenes. Los jóvenes los dejo para la otra semana. Así que jóvenes, esperen. Pero no quiere decir que esto no aplica también a ustedes. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. En mi traducción y mi versión es adultos mayores, cuando venga la andropausia, tienen que tener cuidado cómo la van a vivir. Porque es en esta edad donde hay muchos peligros. Y voy a poner aquí esta foto, ¿verdad? Apaguemos las luces ahí ¿verdad? Algunas sonrisas por ahí, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Podemos regresar con la luz para que pueda ver.
los hombres mayores son desafiados en este verso a tener dominio propio, a tener una mente sana y templada, a tener cuidado con las relaciones con el sexo opuesto. Dice la palabra, dignos de respeto, vivir sabiamente, tener una fe sólida, llenos de amor y llenos de paciencia. O sea, menciona esas virtudes para los mayores, porque necesitamos todo eso, lleno de amor, llenos de paciencia, dignos de respeto, fe sólida, dominio propio. Porque cuando viene la andropausia, ¿qué viene? Viene la frustración. No he alcanzado a los 40 lo que ya debía haber alcanzado. No he alcanzado a los 50. Y viene una etapa de temores también. ¿Qué va a pasar con mi futuro? Viene una etapa de insatisfacción. Viene una etapa de cambios de humor. Empezamos a sudar más, pero vivimos malhumorados. Empezamos a querer experimentar aventuras peligrosas. Y él dice, hey, tengan cuidado, porque la gracia de Dios los está entrenando para vivir esa etapa súper bien, agradando al Señor en todo. Así que prepárate para esos tiempos, para esos cambios. Pero dirán, bueno, pastor, ¿y por qué solo está hablando a los mayores varones? Pero vamos a las mujeres mayores también. Tito 2, 3 al 5. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Miren, esta frase me toca el corazón. Dice, enséñales a vivir de una manera que honre a Dios. Así que, hermanas mayores de 30 para arriba, también hay que vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie, ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Sigamos con el 4. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Hay que estar ahí activas en eso. A vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Podría pasar horas viendo cada característica, pero en resumen, hombres mayores y mujeres mayores, ahora que han sido salvos por gracia, la misma gracia les capacita y les entrena para vivir en ese nivel. Así que eso es maravilloso, porque no solo me salva, sino me dice cómo voy a vivir. Y en el resumen de lo que hace la gracia en la mujer mayor, dice, honrar a Dios, no calumniar o el chisme, no emborracharse, enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos, a vivir en pureza, a hacer el bien. Miren, eso es dinamismo en la vida de una mujer mayor. Va a estar ocupada enseñando. Mira, mija, no le respondiste bien a tu esposo. Vi ese gesto que le hiciste y ese tonito con el que le respondiste, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay una manera diferente de hacer las cosas. Y así entonces la mujer mayor está cumpliendo su propósito. Pero ha sido capacitada, ha sido entrenada. No te dejes. Es que tú vales, haz valer tus derechos. Es que no te estás amando a ti misma, te quedaste callada cuando debiste haberle respondido.
Son retos que se tienen que ver en la vida diaria. Cuidado con la calumnia. Cuidado con los hábitos que dominan la vida. La otra semana vamos a continuar con estos pasajes porque quiero concluir, pero creo que viene una parte para jóvenes, para los que trabajan, los que están en un sentido de dependencia en sus trabajos y para los amos. Pero todo esto en el contexto está en adornar el evangelio y la doctrina. Porque si tú dices que sos un varón creyente, pero no tienes dominio propio, no eres digno de respeto, no tienes una fe sólida, no estás lleno de amor, estás lleno de impaciencia, o si eres una mujer que dice que eres creyente, pero no honra a Dios, que vive calumniando, que vive emborrachándose, que vive en impureza, que no hace el bien, entonces no se está adornando la doctrina. La manera en la que se va a impactar la cultura en Creta es a través de la vida de los creyentes ahí. Un amén escuché. Vuelvo a decir la frase. La manera en la que se va a conquistar Creta para Cristo es cuando los creyentes están viviendo una vida diferente a esa cultura. Y es la cultura del reino. Así que qué hermoso es decir, la gracia de Dios me salvó, soy salvo. Y soy salvo solo por gracia. Como los mineros, no había salida en nuestro caso de la salvación. El socorro tendría que venir de lo alto. Y quiero leerles un pasaje que es fuerte, de los impactantes en la Biblia. Porque esta salvación, que es por gracia, en Isaías, hablando en el contexto de la nación, Isaías 64:6 dice esto. Y es fuerte, fuerte, fuerte. Dice Isaías, hablando de lo inútil que era para el pueblo salvarse a sí mismo, dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Wow, qué fuerte. Estamos todos infectados por el pecado. Yo quiero decirte que tú y yo estábamos infectados por el pecado y éramos impuros. Dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Punto. Isaías 64:6. Cuando nuestros actos de justicia, cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Pero esta frase que usa Isaías, que ha sido famosa, que dice: no son más que trapos sucios. La Reina Valera creo que traduce trapos de inmundicia. Y eran los trapos que usaba la mujer en su menstruación, que no eran ni dignos de lavarse, habían que tirarlos. Y este mensaje es fuerte, así fuerte. En esa familia lo peor era un trapo usado para la menstruación de la mujer. Isaías dice: así son nuestras obras delante del Señor, cuando creen que son las obras las que los van a justificar delante de Él. Porque vienen a sacrificar becerros, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso detesto, dice el Señor. Me dan ganas de vomitar cuando vienen a mi presencia, creyendo que me van a convencer con sus obras, pero su corazón es rebelde y alejado de mí. Así que es imposible que el ser humano llegue a Dios tratando de escalar por sus propios méritos. Él tenía que bajar para salvarte. Ese es el primer desafío. Si tú no has tomado tu decisión por Cristo, esta es la mañana.
porque tus acciones jamás te van a alcanzar para la salvación eterna. Es por gracia, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a hacer una pausa aquí para orar por esto. Te animo a entregar tu vida a Cristo. He estado orando para que Dios quite el velo de tus ojos, porque Satanás ha puesto un velo para decirte: puedes hacerlo por tu propia cuenta. Pero hoy puedes orar conmigo y decirle: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Hoy reconozco que soy un pecador, que no puedo alcanzar el perdón si no es a través de Jesús, a quien hoy confieso como mi único y suficiente Salvador. Creo en Él con todo mi corazón. Le entrego mi vida. Soy salvo por fe y por gracia. Recíbeme, Padre. Perdóname en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de pasar al cierre, quiero preguntarte: ¿hiciste esta oración esta mañana? Levanta tu mano para conocerte. Siempre recordamos ese momento glorioso de alguien lo hizo esta mañana. Dios abrió los ojos y te hizo ver que necesitabas un Salvador, que no podías hacerlo. ¿Alguien lo hizo? Si no, pues estamos todos en ese primer paso. ¿Y qué del compromiso al segundo paso? De renunciar a todo lo que Dios no aprueba. Porque la gracia nos entrena para la vida plena. Hay creyentes que no tienen una vida plena, conocen a Dios, pero su vida es miserable. Porque aún en la libertad están haciendo y añorando cosas que tenían antes, como los pescados y las legumbres de Egipto. Ya en libertad, estando ahí en el desierto, siendo libres, ay, queremos regresar a Egipto porque ahí hay comida. El asunto no era comida, era libertad del Dios vivo que los tenía ahora ahí sirviendo y adorando. Pero cada vez que nosotros no renunciamos a esas prácticas, a estos deseos, estamos regresando a Egipto a comer la comida de los cerdos. Entonces la gracia nos entrena para la vida plena. La vida plena tiene que ver con estos pasos de renuncia, de negación a todo aquello que Dios desaprueba. Así que ahí está el reto. El entrenamiento es a través de un proceso. Llegamos a la madurez para la vida como Dios quiere, renunciando a. Y ahí está lo que conecta contigo. Ahí está donde estamos rascando donde pica. Porque la vida cristiana, en el proceso de la vida plena, tiene que ver con renuncia, con decir basta, con ejercer dominio propio. Y ahí está toda esa lista para los mayores, para los hombres y para las mujeres también. Porque eso es vida. Lo contrario a eso es muerte. Cuando tú tienes una vida que desobedece a Dios, es muerte. Andar en el Espíritu y vivir de esa manera es vida. Andar en la carne es muerte. Andar en el Espíritu es gozo, paz. Andar en la carne es muerte. Por eso sale de este lugar decidiendo honrar a Dios en todo. Si es pornografía, no a la pornografía. Si es al chisme, si es al licor, si es a esto, lo que sea, todo aquello que te está alejando de Dios. Y esto no tiene que ver con 600 normas, un listado. Tiene que ver con que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y que hagas lo que Él te pide que hagas. Varones, ¿con qué se identifican de ese listado?
Mujeres, ¿con qué se identifican? Vamos a orar puestos de pie, rendidos a Dios, porque han cantado esta mañana: soy nuevo. Pero saben una cosa, el ser nuevos nos da prácticas para la nueva humanidad. Cuando dice soy nuevo, está diciendo las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice soy nuevo, es que tienes un pasado donde mentías, tienes un pasado donde te emborrachabas, cuando robabas. Pero Pedro dice: basta ya, es suficiente vivir de esa manera. Ahora hay que vivir diferente. Es suficiente el pasado, déjenlo atrás. Ahora la vida cristiana es diferente, porque la gracia de Dios nos capacita y nos entrena para vivir en ese nivel. Y esto no es religiosidad, esto es vida plena. Padre, aquí estamos pidiéndote perdón. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el enemigo viene a acusarnos y nos recuerda esos pasados, esos pecados pasados. Pero hoy le hemos dicho que somos nuevos y que tú nos has perdonado y que tú nunca más te acuerdas de nuestros pecados, que los has arrojado al fondo del mar. Y cada vez que Él viene a acusarnos, le decimos que tú nos has perdonado y que tú nos amas y que nos has salvado y que nos has dado propósito. Pero venimos como adoradores también, reconociendo que la vida cristiana tiene que ver con renuncia, tiene que ver con basta, tiene que ver con abstenerse de, porque esas son las dinámicas que te honran a ti y que llegan a tu presencia como un olor fragante. Porque estamos viviendo en Guatemala, en carretera al Salvador. No es un evangelio de palabras, es un evangelio que las personas que están a nuestro lado lo miran a través de las acciones. Porque fuimos perdonados, fuimos salvos para buenas acciones. Y las buenas acciones tienen que ver con estos listados de hombres adultos, de mujeres adultas que viven la vida cristiana a ese nivel. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda en el día a día a vivir en ese nivel, mostrando esas características, porque nosotros no podemos. Pero a través del poder del Espíritu Santo podemos tener gozo, paz, alegría, paciencia, templanza, benignidad, bondad, fe. Una vida transformada desde el corazón, no de nuestra mente. Señor, quiero pedirte por esta nación, porque es una nación religiosa. Tenemos 98%, 95% en dos religiones que se llaman cristianas: la católica y la evangélica. Y algunos, Señor, le llaman el evangelicalismo cultural. Los niños nacen en hogares evangélicos, pero muchos de ellos no tienen a Cristo en su corazón. Yo te quiero pedir esta mañana para que renueves la iglesia, para que transformes la iglesia, para que haya un impacto en los hogares, donde los padres están pendientes de instruir a sus hijos en tus caminos, donde los padres están modelando un evangelio vivo, real, un evangelio que se ve en sus acciones también. Líbranos de hipocresía. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que te deshonra a ti. Queremos vivir para tu gloria, Dios. Salva a Guatemala. Alcanza a Guatemala a través de nosotros, llevando el evangelio, pero llevando vidas transformadas que reflejan
el cambio que Jesús ha hecho. Somos luz y sal, y las personas te van a glorificar, como dice la palabra en Filipenses, cuando vean nuestras acciones. Así que gracias por salvarnos, Dios, pero también gracias por entrenarnos en esa pedagogía de la gracia que nos enseña a vivir bien. Gracias porque estábamos como esos mineros, imposible de salir por nuestras propias fuerzas. Solo la ayuda de lo alto podía salvarnos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor esta mañana.